de inteligencia artificial y de todos estos asuntos que tienen que ver con el derecho informático y la informática jurídica. Doctor Cristian, le agradezco muchísimo su presencia. Doctor Jorge, muchísimas gracias al doctor Rodrigo, a toda la Universidad de Manizales. No, todo este tipo de circunstancias tecnológicas pueden pasar, entonces realmente con tranquilidad nuevamente vamos a compartir todo el desarrollo de lo que es el derecho informático aplicado a la inteligencia artificial. Realmente resalto nuevamente ese interés que tiene la Universidad de Manizales por abrir este tipo de espacios donde estamos compartiendo el nuevo derecho, que el nuevo derecho realmente es transversal a todas las áreas en las cuales nosotros normalmente nos hemos enfocado. En lo personal, les cuento un poco, yo tengo mi experiencia es en el derecho administrativo y ahora hace algún tiempo, hace algunos años, viene fortaleciéndose muchísimo en el tema del derecho informático, pero he logrado entender que entre el derecho administrativo, el derecho disciplinario, el derecho penal, entre otras áreas, derecho procesal, etcétera, realmente el derecho informático entra como transversalmente y se acopla a todo ese desarrollo que se está dando para todo lo que podemos ver de lo que la informática, de la tecnología está penetrando todas esas áreas del derecho. Como bien lo decía, la tecnología, digamos que esta cuarta revolución industrial, a diferencia de las anteriores, que recordemos la primera revolución, la segunda, la tercera, casi que estuvieron enfocadas a suplir esas actividades físicas, actividades mecánicas del ser humano, y en ese momento nosotros como abogados estábamos realmente muy tranquilos, pero cuando llega esta cuarta revolución industrial en la cual ya se pretenden suplir algunas de esas tareas cognitivas del ser humano, es donde los abogados ya empezamos a vernos influenciados, digamos, o vernos tocados por esas nuevas tecnologías. Entonces es donde se prenden todas las alertas y todas las alarmas, donde dicen, venga, ¿y qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Es cierto que nos van a reemplazar? ¿Es cierto que van a tomar las decisiones como si fuesen un juez? ¿Es cierto que están actuando de manera autónoma? Entonces, este tipo de charlas nos van a permitir adentrarnos un poco primero, a la importancia que tienen las temáticas del derecho informático y que nuevamente resalto que la universidad esté haciendo esta apuesta con la especialización de derecho informático. Me encanta que nuestra región empiece a apuntarle a eso, que no nos quedemos atrás en este tipo de desarrollos, en este tipo de nuevos conocimientos donde grandes universidades ya le están apostando a nivel mundial y también en Bogotá. Entonces, que desde acá podamos también promover nuevos abogados que estén abocados a ese conocimiento, que podamos proponer no solamente nos sirva para nuestro buffet de abogados saber de derecho informático, sino que también nos permita promover emprendimientos de todo lo que es el legal tech. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la presentación de lo que traemos hoy sobre la inteligencia artificial y su relación con el derecho. Entonces, vamos a presentar por acá. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ya está la pantalla? Sí, doctor, estamos visualizando la pantalla. Muchísimas gracias. Perfecto, perfecto, doctor Misas, muchísimas gracias. Entonces, como les hablaba inicialmente, la inteligencia artificial y el derecho. Hace 10, 15 años o 20, inclusive ahora, podemos hablar con muchos abogados y decirles, venga, ¿ustedes creen qué es la inteligencia artificial? ¿Creen que tiene influencia en el derecho o no? Muchas personas no vamos a saber inicialmente cuál es el rol de la inteligencia artificial, qué es, pues tenemos una imaginación, digamos que muy vaga, o a veces creemos saber, o es de esas cosas que a veces decimos, ah, sí, yo sé, ve, sí, la inteligencia artificial, inclusive nos atrevemos a lanzar juicios sobre la inteligencia artificial, pero a veces no sabemos de qué se trata realmente y cuáles son las aplicaciones que está teniendo. Eso no está mal, realmente por eso mismo convocamos estas charlas, porque esto es nuevo, esto es novedoso, tanto la inteligencia artificial, la tecnología blockchain, las criptomonedas, el cloud computing, todo lo que se está dando ahora en esta nueva revolución es nuevo para nosotros. Quizás en otros países ya está muy avanzado, pero Colombia apenas está cogiendo. Realmente, en lo que yo he visto, resalto que ya se estén dando grandes discusiones acerca de este tema, lo cual nos permite tener una ventaja competitiva muy importante frente a otros abogados que todavía, digamos, estamos ejerciendo el derecho de una manera muy tradicional y quizás el día de mañana nos despertemos y ya estemos en otro mover, como quizás pasó en el momento de la pandemia, pero eso lo vamos viendo adelante.
Entonces, la pregunta que nos hacemos con esta charla y la más importante que nos pueda quedar es si podrá la inteligencia artificial sustituir a los abogados del futuro. ¿Esa inteligencia artificial será que realmente nos puede sustituir o será que no? Eso lo vamos viendo a través de la charla y quiero que también ustedes saquen sus propias conclusiones acerca del tema. Entonces vemos acá un poco, no sé si ustedes vieron en algún momento el juego del calamar, que es esa famosa serie coreana de Netflix, en la cual el primer juego se basaba en casi que poder correr cuando esta muñeca no estuviera mirándolo. Entonces allí vemos que esta muñeca tiene en este momento en la mira a adjudicantes, funcionarios públicos, a abogados litigantes, a jueces y a árbitros. Son actores que por lo general están en el mundo del derecho. Aquí la parte buena es que todavía esa muñeca apenas los tiene en la mira, aún no han caído. Es decir, todavía tenemos oportunidades de poder salvar nuestro rol dentro de la profesión, pero sin ser resistentes al cambio, debemos realmente adaptarnos. El doctor José Rodrigo, ahorita nos hablaba un poco de los libros importantes que se han marcado de grandes opositores quizás a la inteligencia artificial como Yuval Noah Harari, que es escritor de varios bestsellers, como el libro famoso de Animales a Dioses, entre otros libros, el cual indica que obviamente hay unos riesgos muy grandes por la inteligencia artificial. Sin embargo, encontramos también autores muy reconocidos como Richard Susskind, entre otros, que nos hablan de la inteligencia artificial como si bien es algo que va a venir a suplir ciertas actividades, recordemos que son actividades que son automatizables. Todavía no se están involucrando actividades que se remitan a actividades creativas de los abogados. Entonces, hay muchas actividades que nosotros en nuestra cotidianidad, inclusive yo lo digo cuando hice mi judicatura hace algunos años, que me tocaba foliar, que me tocaba entonces mandar por fax los documentos, que me tocaba entonces notificar a las partes a través de correo físico, entre muchas otras cosas que ya están siendo reevaluadas. Esta pandemia realmente nos aceleró en todos estos cambios tecnológicos. Esta pandemia nos mostró que a través de la tecnología podemos celebrar audiencias de manera remota. Ya no es necesario que si estamos aquí en Manizales y hay que practicar un testimonio en la costa, entonces realmente nos toque pedir en los viáticos, ir hasta allá, recepcionar el testigo. No, ya ahora a través de estos medios el testigo puede estar en Japón, puede estar en la China y aquí lo podemos recepcionar sin ningún problema. Entonces vamos viendo que ese tipo de desarrollos tecnológicos han sido importantes y en Colombia quizás en plena pandemia, pues se trató de emitir algunos lineamientos, como el decreto 806, que trató de complementar todo ese vacío jurídico que se tenía. Inclusive nos recordó que ya existía normatividad acerca de la validez de los mensajes de datos. Desde 1999, con la ley 527, el Código General del Proceso también trae normatividad acerca de eso. Entonces, muchas veces nos resistimos a los cambios, cualquiera de estos roles que tenemos como abogados, pero más adelante nos damos cuenta que realmente debemos es acoplarnos y sacar la ventaja a este tipo de iniciativas tecnológicas. Entonces, de manera breve, ¿qué veremos hoy? ¿Qué es la inteligencia artificial? Vamos a ver de manera simple para nosotros dentro de nuestro entendimiento como abogados, sin traer acá a colación temas técnicos de algoritmos, temas de programación, etcétera, porque realmente lo que nos interesa a nosotros es tener el concepto muy claro. Igualmente también debemos mirar es cómo estamos a nivel mundial, o sea, cómo los países como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, la China, ¿qué están haciendo ahora para impulsar la inteligencia artificial? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de qué se está haciendo en este momento y cuáles son algunas posturas restrictivas frente a ese tipo de analítica de datos. Vamos a ver el tercero, cómo estamos en Colombia y también cuál es el momento de cambiar el chip. Es decir, después de esta charla vamos a dejar una serie de reflexiones. Igual, cada persona tenemos la libertad de escoger diferentes caminos, pero si ustedes están hoy acá viendo esta charla, que además de jurídica, porque tocamos algunos temas jurídicos, también son temas muy prácticos y temas de mucha actualidad, realmente es de que podamos continuar investigando y fortaleciéndonos en ello. Para eso se están abriendo nuevos espacios académicos, tenemos las redes sociales, tenemos YouTube y tenemos también forma de complementar ese conocimiento a través de posgrados, etcétera, que nos puedan formar en ello. Entonces, vemos acá cuáles son las reglas de la inteligencia artificial. Estas reglas se aplican a cualquier tecnología y vamos viendo que en diferentes tecnologías nos ha tocado ver estar en cualquiera de estas tres etapas. Entonces, la primera es, no necesitamos inteligencia artificial. Los abogados
por lo general hemos sido muy poco receptivos a los cambios tecnológicos. Desde que se vino la máquina de escribir, los abogados que escribían a puño y letra se resistieron desde ese momento a que la máquina de escribir pudiese suplir esa capacidad del ser humano de escribir. También, hace poco, la implementación de las llamadas telefónicas a los clientes. Los abogados les gustaba atender los clientes desde su despacho, igualmente los correos electrónicos. Todo ese tipo de formas, inclusive las audiencias virtuales, fue un choque muy grande con la pandemia cuando a los jueces se les dijo, ustedes tienen que abrir sus despachos y celebrar las audiencias virtuales. Además, tienen que digitalizar sus expedientes. Eso fue un choque muy grande porque veníamos de una obligación que quizás inclusive estaba desde el Código General del Proceso, que recordemos la ley 1564, esa misma ley desde ese momento ya le decía al sistema judicial que debía adaptarse a los mecanismos tecnológicos, pero desde ese momento como que pasamos esa página y no la vimos y seguimos aplicando el derecho tradicional. Entonces la pandemia realmente por la fuerza nos dijo, ustedes necesitan cambiar. Entonces allí es donde las personas que decían, no necesitamos la tecnología, en este caso, no necesitamos la inteligencia artificial, pues el choque fue más duro. Una postura intermedia es comprenderá sus ventajas y la importancia de utilizarla. Los que estemos viendo esta charla, es muy importante que nos ubiquemos en este grupo. Los invito a que hagamos parte de este grupo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos la tecnología, sabemos cuáles son sus ventajas, qué podemos hacer con ellas, obviamente vamos a tener una ventaja sobre aquellas personas que se hacen los de la vista gorda con este tipo de cosas y que el día de mañana pues vamos a estar utilizando sí o sí esa tecnología y allí es donde va el tercer punto sin darnos cuenta. Entonces las personas que son los millennials, quizás que ya empezaron digamos, su vida comenzó en una era digital, pues para ellos no les es raro verse con personas a través de una pantalla, no les es raro interactuar con personas a través de las redes sociales, pero para personas que digamos que ya tienen 50, 60, 70, 80, que pudieron ver cómo cambió la tecnología en tan poco tiempo, lograron ver que los cambios fueron muy fuertes y los que no se adaptaron, pues todavía seguirán haciendo el comercio tradicional en su momento. En ese grupo intermedio es donde están los grandes desarrollos tecnológicos y los grandes visionarios de la época, como Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, que de algún momento a otro dijeron en el año 96, 95, cómo el Internet podía cambiar la vida de las personas. Ahora, hoy en día, vemos que el Internet permea absolutamente todas las esferas de la vida, desde la educativa, la salud, etcétera. Todas las esferas de la vida están permeadas por el Internet. Ahora, muchísimo más que vino con el Internet del valor y que también se está hablando del metaverso. Eso es otra discusión que se podría dar para una charla completa, las implicaciones jurídicas de ese metaverso, pero ahora nos centraremos en la inteligencia artificial. Entonces vemos que es importante empezar desde ya a ver las bondades, los beneficios y también los riesgos para evitarlos de esa inteligencia artificial y de estas nuevas tecnologías. Entonces, hace unos años, a nosotros, inclusive me incluyo, me han preguntado, venga, ¿y qué es la inteligencia artificial? Yo inmediatamente me hubiera imaginado las películas, yo me hubiera traído a colación Terminator y yo digo, esa es inteligencia artificial o cualquier otro tema más abstracto que no me lograra a mí concretar realmente cuál es la base de la inteligencia artificial y vamos a ver que en su aspecto, digamos, conceptual es más sencillo de lo que pensamos. Entonces aquí con esta diapositiva vemos que la inteligencia artificial es básicamente análisis de datos. Análisis de datos. Muchas personas, digamos que les he comentado y les he dicho, bueno, la inteligencia artificial se basa en el análisis de datos, me han dicho, no, pero es que hay tecnologías muy fuertes, entonces hay computación cuántica y hay computadores muy grandes con un nivel de procesamiento muy alto, etcétera. Sin embargo, claro, todo eso son maneras de procesar los datos. Algunos los hacen de manera mucho más robusta a través de tecnologías como el Machine Learning, el Deep Learning y la computación cuántica inclusive. Sin embargo, básicamente lo que se está dando y la fortaleza es el análisis de datos. Vemos como grandes empresas que antes veíamos que valían, era por su infraestructura física, como las grandes petroleras, como los bancos, como grandes textiles, vemos ahora que ya cambiaron. Ya las grandes empresas, inclusive son ahora las conocidas como el grupo GAFA, que son Google, Amazon, Facebook y Apple, que son empresas que basan la mayoría de su fortuna en los datos. Esas empresas entendieron cómo monetizar esos datos,
cómo hacer que esos datos les produjeran dinero. Ya vamos a ver un poco de, si bien no es materia de esta charla, pero ya vamos a ver un poco cómo ellos monetizan esos datos. ¿Qué hace Facebook para ganar plata? Nosotros utilizamos Facebook de manera gratuita, entonces uno dice, venga, ¿y cómo Facebook está valorada en billones de dólares? No entendemos cómo, pero Facebook tiene una manera y entendió cómo monetizar esos datos. ¿A través de qué? De tecnología, a través de inteligencia artificial, que logra procesar esos datos, y ahora más adelante vamos a ver cómo funciona esa parte de la inteligencia artificial. Entonces, para dar claridad, nosotros estamos en este momento quizás ubicados en ese tercer grupo para muchas de las actividades que realizamos con inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial la tenemos cotidianamente, la tenemos todos los días. Por ejemplo, el celular. El celular tiene ese procesamiento de lenguaje natural, que es a través del cual nosotros podemos, por ejemplo, el traductor de Google, irnos para otro país, hablarle, ese traductor poner el idioma en que nosotros queremos hablar. Entonces vamos a la China y queremos hablarle a una persona, bueno, ¿dónde está este restaurante? Y ese procesamiento del lenguaje natural, cuando le decimos algo, inmediatamente asimila la voz, la recopila en datos, tiene un algoritmo, la pasa al idioma que nosotros queremos hablarle y finalmente queda ahí. Nosotros ya lo vemos muy sencillo, pero detrás de eso, finalmente hay una analítica de datos. Sin embargo, hay un algoritmo especial que se está desarrollando con eso. Eso ya son técnicas de deep learning, que es aprendizaje profundo. Entonces, el celular vemos que es una herramienta muy importante, muy fuerte, que inclusive leía un artículo que el procesamiento de cómputo de un celular es 100.000 veces más potente que ese computador que lanzó del Apolo 11, que lanzó al hombre a la luna. Entonces, vemos que a hoy nosotros tenemos una herramienta súper potente, muy importante, que muchas veces la utilizamos para ver redes sociales, etcétera, pero podemos hacer muchísimas cosas más con ella. O sea, el procesamiento que tiene un celular realmente es muy alto. Ahora, sin hablar de los computadores, entre otras. Vamos a ver que las redes sociales, claro, las redes sociales tienen un sistema de inteligencia artificial muy alto, toda vez que permiten segmentar al público. Es decir, cuando nosotros vamos a Facebook e ingresamos nuestros datos voluntariamente, entonces nosotros, o le decimos, bueno, colocamos nuestras fotos, colocamos qué nos gusta, qué no nos gusta, qué películas veo, subimos fotografías de diferentes lugares que visito. Inmediatamente ese algoritmo logra detectar cuáles son nuestros gustos y nos segmenta. Es decir, si el día de mañana se van a ofrecer los tenis Nike de J Balvin, obviamente van a segmentar el público de ciertas edades, de ciertos gustos, que les guste la música del reggaetón, que les guste ese tipo digamos, de movimiento, el cual le puedan ofrecer un producto y tengan una posibilidad mucho más factible, es decir, un patrón mucho más predecible de que esas personas puedan comprar. Diferente si le ofrecen esos mismos tenis a un segmento de población que les gusta otro tipo de música, digamos que les gusta Metallica, les gusta, son personas mayores, etcétera. Obviamente a esas personas no les va a llegar ese tipo de publicidad. Entonces, eso es lo que hace que Facebook gane dinero. Hace procesamiento de datos, las llamadas Big Data, logran que esos datos puedan volverse, pasarlos por ese algoritmo y poder segmentar de mejor manera la publicidad. Vemos cómo esas redes sociales, inclusive redondeando con el que sigue, con el ítem que sigue, que han logrado inclusive poner gobiernos, poner presidentes. Eso ocurrió, no sé si ustedes recuerdan el famoso caso de Cambridge Analytica, que es un desarrollo que se hizo, digamos, se sustrajeron de manera ilegítima más de 80 millones de registros de Facebook y lograron coger a la votación, digamos, potenciales votantes de Estados Unidos y los segmentaron en diferentes grupos. Entonces, ¿quién era conservador? ¿Quién era liberal? ¿Quién era el creativo? ¿Quién era la persona que no estaba a favor del gobierno? Los que eran más conservadores, entre otras. Entonces, allí lograron enviarle publicidad de Donald Trump, que era el candidato que estaba, digamos, utilizando ese tipo de tecnología para enviársela segmentada. Y así lograron voltear la intención de voto, que en ese momento estaba a favor de Hillary Clinton, y lograron voltearla a tal punto de que se beneficiaron y logró quedar ese candidato. También hay otro ejemplo muy válido, que nosotros cuando estamos viendo las redes sociales, por ejemplo, el tema ahorita reciente de las marchas, vimos que habían dos grupos muy fuertes. Entonces estaban los que eran a favor de los marchantes y otro grupo que eran a favor de los policías. Digamos que la polarización se marca muy fuerte porque cuando nosotros estamos viendo nuestras redes sociales,
el algoritmo de Facebook o de Instagram nos envía todo aquello que nosotros estamos viendo más, o sea, a lo que le damos like, a lo que nos quedamos viendo más tiempo en la pantalla, ellos todo lo procesan en datos. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos envía más de lo mismo y quizás eso hace que nos polarice más. Entonces, si yo estaba a favor de las marchas, entonces me envían videos de los policías pegándole a los marchantes, videos de promoviendo la marcha, etcétera. Y si yo estaba a favor de los policías, también me llegaba lo mismo y viceversa. Entonces, ¿qué es importante allí? Que nosotros entendamos que estos algoritmos logran predecir patrones en algunos campos, por ejemplo en las redes sociales, y que logramos ser mucho más agudos y mucho más críticos a la hora de revisar ese tipo de contenido, que nosotros no nos sesgue hasta tal punto de que nos nuble el juicio y quizás nos pueda poner a opinar casi que de manera automática. Entonces, eso es importante, que detrás de todo eso que nos aparece no es que mira esto cómo está pasando, sino que en la realidad es importante, que ahorita lo vamos a ver, que los seres humanos realmente tenemos un sesgo cognitivo el cual nos apunta a ver todo aquello que queremos ver. ¿Listo? Entonces, y las redes sociales lo saben y por eso son tan fuertes y han logrado como penetrar tanto digamos, la posición cognitiva del ser humano. Vemos viendo también los chatbots. Estos chatbots son una manera de lo que tradicionalmente se hacía con personas que estaban detrás de un computador de los bancos y tratando de responder automatizadamente, digamos, siempre habían preguntas muy repetitivas, etcétera, pero a través de estos chatbots, a través de la tecnología del Machine Learning, que es un aprendizaje autónomo, automático, se programa un algoritmo, se le ingresan unos datos, es decir, yo siempre le voy a preguntar al chatbot y hay muchas preguntas relacionadas con que, ¿cómo puedo cancelar mi cuenta? Y ellos con base a más preguntas, logran generar mejores respuestas, inclusive respuestas que ni siquiera estaban fundamentadas dentro del algoritmo inicial, sino que a través de entre más datos se les daba, ellos pudieron generar un aprendizaje autónomo. Eso es importante. Las recomendaciones musicales, esa parte está muy clara, por ejemplo, tanto YouTube como Spotify, como Deezer, utilizan inteligencia artificial para predecir a nosotros qué nos gusta. Entonces, de una manera u otra empiezan nosotros nos gusta una canción o nos gusta la meditación y nos sigue enviando temáticas de las cuales nosotros ya le dimos me gusta o lo guardamos en una lista de reproducción, y entonces ya para nosotros no es como antes, que nos quedábamos con una lista de Winamp, los que manejamos Winamp hace muchos años, donde nosotros mismos subíamos las canciones que queríamos escuchar, armábamos nuestras listas, sino que ya la inteligencia artificial lo hace por nosotros. Ya Spotify nos envía las canciones que nosotros queremos, inclusive YouTube hace lo mismo. Yo le comentaba a mucha gente que el algoritmo de YouTube está un poco loco conmigo, porque yo pues inicialmente consulto, digamos que me gusta escuchar música rock, alguna salsa, música que me gusta en el carro, pero yo tengo una bebé de 1 año y medio y a veces le ponemos, con mi YouTube, le colocamos música como la Vaca Lola, el Chuchubá, etcétera. Entonces el algoritmo está loco porque yo voy en mi carro y a veces me manda la música que yo quiero y puede mezclármela con la Vaca Lola o con la gallina pintadita, etcétera. Entonces eso me parece muy charro porque el algoritmo te manda más de lo que se está visualizando. Igualmente con Netflix. Netflix es un caso del cual nosotros hacemos mucho uso y ya no necesitamos desgastarnos buscando tantas películas que nos gusten, sino que Netflix nos las recomienda de acuerdo a nuestros gustos, a lo que queremos hacer, a las películas que vemos, documentales, etcétera. Ya Netflix nos arroja una probabilidad de cuáles son las películas que pudiesen, digamos, asemejarse a nuestros gustos. Entonces, esa parte es muy importante porque Netflix ha logrado a través de inteligencia artificial predecir qué nos gusta y también eliminar esa parte de ansiedad y frustración que siente el ser humano cuando tiene multiplicidad de opciones. Ellos la simplifican y le dicen, vea, esta es la película que de acuerdo a sus patrones de búsqueda es para usted. Lo mismo hace Google. Google también, de acuerdo a nuestras búsquedas, pues nos lanza, obviamente, publicidad, etcétera. Inclusive con los celulares, no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes están hablando con un amigo de algún producto, me gustaron estas gafas, yo quiero comprar unas gafas Ray-Ban, y ustedes se meten al Instagram y empiezan a ver publicidades de gafas. Eso es inteligencia artificial. Por último, vamos a ver el IoT. IoT es Internet of Things, que significa Internet de las cosas. Ya ahorita vamos viendo que las cosas empiezan a generar datos, a recopilar datos. Por ejemplo, el smartwatch. El smartwatch recopila datos, nuestras pulsaciones, cuánto corrimos, cuánto tiempo andamos en bicicleta en alguna ruta.
todos esos datos que se recopilan se envían inmediatamente a un servidor que tiene ya un algoritmo y ya ese lo procesa y ya nos da recomendaciones. Venga, no se esfuerce tanto, usted tiene que hacer más ejercicio, o mira, te falta tanto para llegar a tu meta, etcétera, etcétera. Inclusive hay un caso muy importante que quizás en Colombia ya algunas personas lo estarán utilizando, que son neveras autónomas. La nevera misma detecta qué productos tiene adentro y en algún momento cuando se le acaba algún producto, pues ella misma hace la solicitud al supermercado, el supermercado le manda al domicilio y le dice, vea, a usted le faltaba la leche o le faltaba el jugo y la misma nevera toma la decisión por uno. Entonces ahí vamos viendo, de acuerdo también a la programación, pero todo eso es inteligencia artificial. Entonces vamos a seguir viendo acá cómo opera la inteligencia artificial. Es muy claro y ustedes en este esquema se van a dar cuenta que la inteligencia artificial opera muy similar a cómo pensamos nosotros los seres humanos. Ya vimos que las revoluciones industriales, por ejemplo, la primera, que fue esa revolución industrial cuando se creó la máquina de vapor y lograron automatizarse ciertas tareas que hacía el ser humano de manera física, entonces ya el ser humano no necesitaba cargar gran peso a través de muchas personas, sino que la máquina de vapor lo lograba por sí misma. La segunda revolución industrial, que estuvo basada en la electricidad, lograron automatizarse más cuestiones, pero aún de manera física. La tercera, que fue ya esa parte de las TICs, de esa parte de informática, cuando se crearon los computadores, más o menos por el año de 1970, lograron crearse cosas muy importantes, pero ahora esa cuarta revolución industrial, en la cual se crean ya desarrollos como la inteligencia artificial, como el blockchain, como el IoT, etcétera, el cloud computing, lograron entonces hacer esas tareas que para el ser humano son cognitivas. Entonces vamos viendo que los desarrolladores de ello emularon la forma de pensar de los seres humanos y la forma de pensar de las máquinas. Entonces allí vamos viendo que, por ejemplo, las máquinas reciben los datos, capturan los datos a través de sensores. ¿Qué tipo de sensores? Como ahorita se los dije, el mismo reloj, la nevera, etcétera. Entonces esos sensores procesan unos datos, o sea, emiten unos datos, luego ese procesamiento de datos se da en un algoritmo, luego emite otros datos que llegan ya a un robot, que son como actuadores, que son esa forma de cómo se va a procesar, digamos, esa información final. ¿Cuál es el resultado de esa información? Eso se va dando, por ejemplo, en el caso que yo les comentaba del traductor. El traductor entonces toma unos datos, que es la voz de la persona, los decodifica, porque los tiene que decodificar en datos que los pueda leer ese computador, es decir, los decodifica en bits. Por ejemplo, nosotros en esta charla de Zoom, todo esto no es que cómo viaja esta imagen y esta voz a través de las redes de telecomunicaciones o las redes de estas informáticas, fibra óptica, etcétera, logran decodificarse a través de bits, los cuales son llevados a un servidor, vuelve y los decodifica, vuelve y genera unos datos y ya los lleva a esto que ustedes están viendo. El ser humano es similar, nosotros captamos datos a través de nuestro olfato, a través de nuestra vista, a través del gusto, a través del tacto. Entonces, cuando nosotros recopilamos datos, por ejemplo, nos van a atropellar un carro, inmediatamente el cerebro detecta ese dato, genera una alarma, lo procesa e inmediatamente toma una reacción, o corre, o se queda paralizado, etcétera. Sin embargo, vamos viendo que esa recopilación de esos datos entre la inteligencia artificial y el ser humano tiende a ser muy similar, la forma de adaptarlo. Como les decía ahora, el ser humano tiene una capacidad cognitiva que eso se llama sistema de activación reticular. Es decir, nosotros nos enfocamos en aquello que ponemos nuestra atención, que prestamos nuestra atención. Por eso nos pasa que cuando nos gusta un vehículo, yo me quiero comprar el Mercedes-Benz gris, y puede que no lo haya visto muy seguido, pero si yo salgo a la calle, voy a ver muchísimos acá en Manizales. O quiero comprarme una camiseta de estas y estas características, la voy a ver con más facilidad. ¿Por qué? Porque el cerebro se enfoca en ello. De la misma manera, programa la inteligencia artificial. No es que la inteligencia capte todo de manera general. No, la inteligencia artificial la programan para una tarea específica, la cual va a decidir cómo decidirían los humanos en ciertas tareas. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en el derecho. Esa inteligencia artificial tiene tareas muy determinadas y logran, digamos, emular la capacidad del ser humano, y ser más eficientes en ciertas tareas que son automatizables. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá un poco cuál es la importancia de los datos, y nosotros a veces no tenemos la dimensión de lo que realmente se produce en datos en la humanidad. Esta
digamos, este diagnóstico de datos nos puede dar reflejo de cuántos datos se generan en un minuto. Entonces, en un minuto podemos ver que en Facebook se generan 1.4 millones de scrolling, es decir, los que no saben qué es scrolling, scrolling es lo que nosotros hacemos de bajar y bajar al infinito las publicaciones. Entonces, 1.4 millones de personas en un minuto están haciendo scrolling en Facebook. En YouTube, 500 horas de contenido se están cargando en un minuto. Entonces vemos que estamos plagados de información, mucha información. Ahorita vamos a ver que en el campo del derecho es igual, hay mucha información. ¿Qué hay que hacer? Procesar esa data de manera organizada. Ya hay unos sistemas, ya hay una forma de hacerlo a través de los tesaurus, etcétera. Por ejemplo, como nosotros hacemos la búsqueda en la página de la Corte Constitucional de una sentencia y nos puede filtrar por magistrado ponente, por tema, por etcétera. Eso nos va a servir a nosotros de poder procesar mejor la data. Listo, entonces vemos que Instagram comparte 695,000 historias en un minuto, entre muchas otras. Eso es muy importante. Inclusive esta presentación, a mí me gusta mucho compartir este conocimiento. Realmente nosotros no nos podemos quedar con esto porque es formar nuevos abogados y que nuestra profesión siga creciendo. Así que ahorita al finalizar, yo de pronto lo dejaré con el departamento de Derecho, esta presentación para los que quieran de tenerla y poder acceder a esta información ya más puntualmente y verla con más detalle. ¿Listo? Entonces, vemos aquí también, ahora sí, cómo estamos a nivel mundial, ya ahora sí, inteligencia artificial aplicada al derecho. Entonces, vamos a ver que en el 2011, a través de Kira Systems, se empezó a aplicar el análisis de contratos. Esto se realizó por parte de un abogado norteamericano de Nueva York que estaba ya muy acostumbrado a revisar contratos de adquisiciones entre empresas. Esto logró determinar que en algún momento ya se volvía tan repetitiva esta tarea que él dijo, no, venga, hagamos un software que permita subir esos contratos y poder detectar lo que yo necesito, si hay riesgos, si no hay riesgos en esas adquisiciones, si tienen algún problema esos contratos, pero que se puedan analizar con la inteligencia artificial. Eso logró demostrar que tiene una efectividad entre el 30 y el 90% más de efectividad que lo que tiene el ser humano. Igualmente, en el 2014 se diseñó el sistema ROS, que inclusive ahora todavía opera. Ustedes pueden buscar en Google sistema ROS de inteligencia artificial y todavía es un aplicativo muy grande en Estados Unidos que ha logrado, digamos, cambiar el tema de la analítica de datos legales. Entonces ellos buscaron aplicar la tecnología Watson. Esa tecnología Watson fue la que implementó IBM para ganarle a unos competidores de un juego que se llamaba Jeopardy, en el cual se resolvían preguntas y respuestas. Entonces, esta tecnología ROS busca, bajo ese sistema estadounidense, también es de Estados Unidos, lograr tener respuestas probabilísticas acerca de futuros casos, de cómo si hay posibilidades de éxito o no. Entonces, hay diferentes preguntas que se le pueden hacer a ese sistema y ese obviamente tiene una base de datos gigante en la cual puede predecir a través de sesgos de programación, a través de diferentes formas de cómo fue programado, poder lograr predecir futuros respuestas de si se gana un juicio, si el juez determinado ha logrado emitir ciertas decisiones en una u otra postura, entre otras muchísimas. Entonces, también vamos a ver que en 2018 LowGeek pudo hacer una competencia entre su algoritmo y 20 abogados de Estados Unidos para revisar 5 contratos. Y la precisión promedio de los abogados fue del 85% y el algoritmo fue del 94%. Aquí ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces qué ventajas tiene la inteligencia artificial? Pues si realmente el porcentaje entre el 85 y el 94% no es mucho, realmente es básicamente un 9%. Pero mientras que los seres humanos, esos 5 abogados, lograron detectar los errores de esos 5 contratos, en un tiempo más o menos de 90 minutos, 1 hora y media, la máquina solamente tardó 26 segundos. Entonces vemos allí que exponencialmente es muchísimo mayor el procesamiento de una máquina que el de los seres humanos. Entonces allí vemos que hay un llamado a que hay herramientas que se están ejecutando. Obviamente hay una serie de problemáticas que también van de la mano. Sin embargo, pues vamos a mirar ahorita si la solución es prohibir ese tipo de tecnologías o realmente es adaptarnos y poder encontrar cuáles son los beneficios para continuar aplicándoles. También
encontramos una última aplicación en 2008, entre muchas otras, digamos que yo traje las más relevantes, que se llama Do Not Pay, en la cual pudieron automatizar la apelación de multas de tránsito. En Estados Unidos igualmente. Se ingresa a través de una plataforma, cuál fue la multa de tránsito, cuáles fueron los hechos, qué fue lo que pasó, y inmediatamente ese sistema logra crear un formato a través del cual puede predecir y puede emitir una apelación automatizada. Digamos que ya se evita muchísimo el rol del abogado para ese tipo de casos que son, digamos, que son más sencillos. Entonces vemos que en Estados Unidos hay una gran tendencia a automatizar ese tipo de tareas. Entonces, ese tipo de legal analytics, como la tecnología ROS, como se las mencionaba, logran responder algunas preguntas que van a ser muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo falló el juez en casos similares en el pasado? ¿Cuál es la duración típica de un caso de estas características? ¿Cuáles fueron los argumentos que consideró más relevantes o convincentes? ¿En qué porcentaje de casos gana el acusado? Ustedes se imaginan en Colombia, digamos que nosotros tenemos un sistema mixto en cuanto a que tenemos una influencia muy grande del derecho anglosajón hoy en cuanto al derecho de los jueces, porque ya nos basamos en el precedente, pero también tenemos una tradición jurídica muy fuerte del sistema continental europeo, en el cual, claro, venimos del Código Civil, de un sistema muy legalista. Sin embargo, cada vez desde la Constitución de 1991, con la creación de la Corte Constitucional y digamos del poder del precedente judicial, inclusive administrativo, hemos visto que cada vez este tipo de preguntas que se le hacen a la inteligencia artificial van a cobrar más relevancia. Es decir, si tenemos un caso de familia de un abuso sexual, digamos, nosotros estamos defendiendo a la víctima, nosotros nos va a interesar conocer cómo falla ese juez, si ese juez en ese tipo de casos cómo falla, si falló a favor, cuáles fueron los argumentos, cuál es la postura del juez. En Estados Unidos eso es muy relevante. Digamos que ellos detectan de entrada si el juez ha fallado de una u otra manera, si el jurado, investigan al jurado, su posición no solamente jurídica frente a un tema, sino que investigan su vida. O sea, si esas personas tuvieron antecedentes de lo que trata el caso como tal, y eso les puede dar una forma de perfilar el argumento. Inclusive, nosotros diariamente utilizamos los datos. O sea, también un llamado de esto es cómo nosotros podemos utilizar los datos a nuestro favor. Si nosotros el día de mañana ustedes son estudiantes o trabajan y van a una entrevista de trabajo, como mínimo, yo les recomendaría que consulten si ustedes pueden acceder pues buscar en redes sociales quién los va a entrevistar. Bueno, si tienen el nombre de quién los va a entrevistar, entonces en redes sociales, qué perfil tienen, que de pronto qué logros tiene, muchas otras cosas, inclusive si tiene familia, si tiene hijos, si tiene qué postura política tiene, etcétera. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros tener un dato de esa persona y saber un poco más de cómo abordarla. Inclusive nos da para nosotros hasta para las relaciones de pareja. Si a ustedes les gusta a alguien, nosotros ya no vamos a ciegas. Ya ahorita, como era hace 30, 40 años, ya ahorita tenemos unas herramientas como los datos que nos dan las redes sociales en los cuales podemos consultar, bueno, a esta persona le gustan los animales, le gusta, tiene novio o no. Sí, eso es importante porque es que de entrada yo me voy a dar cuenta si voy por buen camino, si no voy por buen camino y cómo puedo abordar a esa persona. Así que los datos son muy importantes y en el derecho muchísimo más. Para nosotros será una ventaja competitiva fundamental que en algún momento en que vamos a abordar un juicio, pues obviamente si la contraparte simplemente se tomó la tarea de mirar lo jurídico, pero nosotros además buscamos cuáles son las posturas que más le gustan al juez, si el juez, cuál es la jurisprudencia que más cita, de qué sección, si le interesa más la de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, etcétera, vamos a poder perfilar mejor unos alegatos y quizás la probabilidad de ganar el juicio va a ser muchísimo mayor. Entonces, esas son las preguntas que podríamos hacerle a la inteligencia artificial perfectamente. Vamos a ver acá entonces cuáles son las ventajas y las desventajas que podríamos advertir de la inteligencia artificial. Entonces, las ventajas. Si somos capaces de predecir el resultado de un juicio, podríamos estimar cuál es la rentabilidad de financiarlo. Eso claramente es muy importante. Tenemos un caso, por ejemplo, de responsabilidad médica. Resulta que hay que pagar un peritaje muy alto porque llegó una persona con un diagnóstico muy especial y nosotros vamos a decir, uy, venga, ¿será que este caso sí lo voy a ganar y vale la pena pagar ese peritaje? Con la inteligencia artificial, pues nos vamos a dar cuenta y le hacemos la pregunta, por ejemplo, en Estados Unidos, si ese tipo de casos ya han sido fallados y si han tenido vocación de éxito.
Igualmente, ayudaría a resolver problemas similares o con soluciones de las cuales se ha comprobado su eficacia. Puede ser utilizado por instituciones y también por los abogados. Entonces, los jueces pueden utilizarla para automatizar ciertas cosas, como lo hace ahora la Corte Constitucional y lo vamos a ver más adelante de los casos en Colombia. Entonces, los jueces pueden utilizarla, los abogados litigantes pueden utilizarla, pueden hacerse de esa inteligencia artificial para llevar esos casos a que esa data pueda generarles mejores resultados de éxito a través de ciertas predicciones. Dentro de las desventajas que podríamos intuir, claramente podría ser una influencia indebida sobre el comportamiento de los jueces, desconfigura el espíritu del derecho, que está sustentado en la espontaneidad humana, puede ello generar ventajas inapropiadas entre las partes de acceder a estas herramientas y las que no, se podrían eliminar los sesgos. Esas son preguntas muy claves que muchas personas se hacen y quizás los grandes opositores de la inteligencia artificial con gran acierto. Obviamente hay unos riesgos. No todas las tecnologías ni todas las cosas tienen el poder de ser 100% que le gusten a las personas. Por ejemplo, hoy tecnologías como el blockchain y las criptomonedas generan bastantes problemáticas, pero también lo generó el correo electrónico. Entonces van a cambiar ciertos modelos. Por ejemplo, Blockbuster, digamos que Blockbuster se confió y dijo, no, yo a la gente no le va a dejar de gustar venir a mirar las películas de manera física, yo aquí los atiendo bien, pero finalmente a las personas les empezó a gustar más ver las películas en streaming. Entonces, en ese momento, Blockbuster quedó atrás, a la fuerza, o sea, no porque quisieran, por mucha resistencia que pusiera, Netflix logró evolucionar y llegó hasta el punto de que eliminó a su competidor. Y eso está pasando con muchas otras tecnologías y muchos otros segmentos. Entonces, aquí vamos a ver dos posturas importantes. Como lo hemos visto con la tradición jurídica colombiana, inclusive nosotros podemos estar de un lado o del otro, dependiendo digamos, de nuestra postura ideológica en cuanto al derecho. Entonces, en Francia, ellos vieron, bajo esa visión tradicional restrictiva, prohibieron ese legal analytics. Ellos vieron que tenía grandes riesgos para su sistema judicial y tomaron la decisión de prohibirlo. Listo. Inclusive que las personas que lo utilizaran podrían generarles casi que 5 años de cárcel y una serie de problemáticas muy fuertes porque ellos pensaban o piensan aún que ese tipo de tecnologías podrían desnaturalizar lo que es el derecho y suplir a los jueces en algún momento. Entonces ellos tomaron la vía de restringirlos. Estados Unidos, por su parte, como lo hemos visto con los aplicativos que se dieron, ellos realmente tuvieron una apertura a este tipo de desarrollos tecnológicos, inclusive las aplican y han sido muy fuertes en ello. Por eso quizás también se han visto posturas, inclusive con la tecnología blockchain y las criptomonedas. Por ejemplo, Bolivia es un país que prohíbe las criptomonedas de entrada, pero vemos viendo que Estados Unidos las promueve, hemos visto que Singapur, países desarrollados las están promoviendo. Quizás China no, porque China tiene otros intereses, digamos, de lanzar su propia criptomoneda, pero en otros países por lo general promueven ese tipo de tecnologías. En temas de inteligencia artificial, Estados Unidos va a la vanguardia, Colombia, Argentina y en general en Latinoamérica están avalando algunos aplicativos de inteligencia artificial que no solamente se utilizan en ese tipo de casos, sino que, por ejemplo, en Argentina hay un desarrollo muy, muy interesante que es el Scleros, que es una ODR, que es Online Dispute Resolution, que es como las disputas en línea, la forma en que yo puedo llevar una diferencia con otra persona a un juez que esté en línea, que sea mucho más rápido, que sea mucho más eficiente y que realmente me pueda emitir justicia de manera rápida. Yo escuchaba a un profesor que me decía que realmente el problema de la justicia en Colombia no es un problema de jueces, es un problema, claro, obviamente del sistema tan riguroso, tan formalista, en el cual un proceso se puede demorar 10, 20 años. Digamos que mi formación en el derecho administrativo, yo estuve en defensa judicial varios años como líder en una entidad y lograba comprobar que cogía radicados de procesos que empezaban desde el 2000, el 2002, 2004, hace muy poco. Entonces, que todavía están en el Consejo de Estado hace 10 años. Entonces, realmente ahí es donde quizás las partes dicen, venga, fálleme a favor o en contra, pero fálleme rápido, porque realmente esa incertidumbre de tener un proceso judicial quedado en los anaqueles de un despacho, que los expedientes van creciendo cada vez más, pues realmente no es negocio para nadie. Entonces allí es donde vamos viendo que la inteligencia artificial se empieza a aplicar.
Aquí vamos a ver cómo estamos en Colombia. Muchas personas de pronto no están enteradas de los desarrollos de la inteligencia artificial en Colombia y vamos viendo que sí, realmente hay una postura favorable para que esto venga. Para ello, inclusive los invito a leer el marco ético de regulación de la inteligencia artificial en Colombia, el cual es reciente, el año 2020, se produjo a través del Departamento Administrativo de la Presidencia digamos, un borrador, el cual pues admitía obviamente conceptos de diferentes partes. Esto fue desarrollado con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Latinoamericano de Desarrollo, el CAP. Entonces lograron que traer como un marco ético, si bien no es obligatorio, sí trae unas pautas muy importantes para que se maneje ética y unos principios éticos en cuanto a los datos, o sea, la recopilación de datos, frente al algoritmo y frente a los resultados. Entre esos principios podría estar el de transparencia, el de no discriminación, el de explicabilidad, entre otros principios. Entonces, en Colombia vemos que ya hay unas posturas regulatorias acerca de la inteligencia artificial, porque eso es una realidad. Realmente, por mucho que a veces ofrezcamos resistencia, ya se están aplicando. Entonces, vemos como primer ejemplo, y quizás el más relevante en Colombia, en el sector público. Veamos viendo Pretoria, que en alianza con el Laboratorio de Innovación de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Rosario aplicaron ese sistema que se llama Pretoria. Ustedes se imaginan que en la Corte Constitucional de manera diaria les llega más de 2.700 tutelas. 2.700. ¿Ustedes se imaginan cuántos judicantes o cuántos funcionarios necesitarían para hacer realmente una revisión de las tutelas más importantes, una selección de esas tutelas para que posteriormente vayan a ir a revisión a la Corte? Es una tarea muy difícil. Con Pretoria, pues realmente se ha buscado con la inteligencia artificial segmentar, recoger los datos a través de estadísticas, a través de patrones, lo cual nos permite generar políticas públicas de manera más idónea, nos permite respetar la seguridad jurídica, respetar los derechos fundamentales y escoger realmente cuáles son las tendencias de vulneración a los derechos fundamentales más importantes y quizás no irse por algunas que no lo son tanto. Entonces, a través de la inteligencia artificial, obviamente se generarán estadísticas de las tutelas, cuáles son los derechos fundamentales más vulnerados, cuáles son las temáticas más importantes y eso tiene unos segmentos. Entonces, vemos que Pretoria es un caso de éxito en cuanto al análisis de datos a través de la inteligencia artificial. Entonces, la Corte Constitucional, si bien es la máxima autoridad, digamos, la máxima corte en Colombia, porque su guarda es la Constitución, ver que ellos están avalando la inteligencia artificial es un parte muy importante para Colombia. Y digamos que ellos no entienden la inteligencia artificial como un riesgo que los puede en algún momento suplir. No, ellos lo ven como una herramienta con la cual se pueden complementar para poder realizar con mayor eficiencia el trabajo que realizan al resolver tutelas. Igualmente, en las supersociedades se implementó Ciarelis, que es un sistema con bases de inteligencia artificial para la resolución de litigios societarios. Y por último, el fiscal Watson de la Fiscalía General de la Nación como sistema de inteligencia artificial para la asociación de casos a través de bases de datos no estructuradas. Yo les cuento un caso personal. Como les decía, yo en la vida paralela de la que yo resuelvo temas de derecho tradicional, derecho disciplinario, digamos que ahora el derecho informático está tan permeando absolutamente todo que como autoridad disciplinaria logramos implementar en la alcaldía de Manizales un sistema que estaba a media marcha, en el cual al día de hoy logramos ya saber en qué secretarías o en qué áreas están más quedados o influyen más en ciertos tipos disciplinarios. O sea, por ejemplo, en la Secretaría de X están vulnerando el derecho de petición con más frecuencia. ¿Eso qué logra? Realmente una actividad preventiva. O sea, ¿cuántos procesos disciplinarios hay por temáticas? Me logra a mí emitir una actividad preventiva, lograr dar recomendaciones y quizás una manera de evitar que se produzcan. Casi que el sistema colombiano se puede convertir, tanto el sistema sancionatorio en general, el penal, el disciplinario, el contravencional, el correccional, se pueden convertir en sistemas muy preventivos. O sea, no esperemos a que la persona cometa la sanción para caerle, porque muchas veces la persona no comete la sanción por voluntad, sino por desconocimiento. Entonces, si logramos detectar eso con antelación, vamos a poder aplicarlo. Entonces, vamos a ver que
en nuestro derecho tradicional, o sea, los que quieren ser penalistas, los que quieren ser administrativistas, civilistas, comercialistas, etcétera, no vean el derecho informático como algo aparte, como, pues sí, eso es algo que se está desarrollando aparte. No, es algo que se puede complementar y son herramientas con las cuales podemos contar para hacer más eficiente nuestro trabajo. Realmente, en mi despacho, lo que hemos logrado con ese sistema para gestión procesal ha sido maravilloso gracias a este tipo de sistemas informáticos. Entonces, aquí vemos la gran pregunta. ¿Prohibirlo es una solución? Muchas personas dirán, sí, me voy con la postura de Francia, realmente no quiero, pienso que es un gran riesgo, no lo hago. En mi postura, digamos que la que ha cogido las instituciones colombianas han logrado entender que prohibirlo no es una solución, realmente es como si hubiésemos prohibido el Internet en alguna época. Quizás quedarnos por fuera de los beneficios de la tecnología que nos trae ahora, el Internet, la tecnología blockchain, entre muchas otras que otros países, por el desconocimiento en abordarlo realmente se quedan atrás. Para un caso, por ejemplo, en Estados Unidos, en los temas de la minería, en las criptomonedas, Estados Unidos ha visto los mineros, que es un proceso a través del cual logran descifrar esos problemas matemáticos para, digamos, recopilar esas criptomonedas, por ejemplo, para el caso de Bitcoin. Estados Unidos los ve como una empresa y ha logrado atraer a esas personas a que tributen, obviamente, paguen sus impuestos allá, pero lograr generar grandes ingresos a través ya de implementarles energías renovables, entre otras. Otros países, como en Bolivia, se están quedando atrás, Ecuador se están quedando atrás. Lo mismo en inteligencia artificial, el día de mañana Francia se quedará atrás al no aplicarlo. Nosotros ya lo estamos aplicando con nuestros celulares. Entonces, no es un mito ni es algo que nos debe generar resistencia aplicarlo también en el derecho. Entonces, vamos a ver allí un poco de lo que les comentaba, cuáles han sido esos avances y cómo se ha contrapuesto una cosa con la otra. Entonces, vemos allí que cuando la máquina de escribir, los que ejercieron resistencia realmente ahorita, de los que tengan una máquina de escribir Olivetti, pueden venderla y guardarla porque es una pieza de arqueología muy importante. Ya no se utiliza, ya el que utilice la máquina de escribir realmente son pocas las personas o lo hacen más por hobby, pero realmente no van a servir. Computador se impuso. Lo mismo el dinero va a llegar a un punto que ya está cambiando, dinero digital, ya cada vez se evita más el dinero físico a través de monedas, entonces se han aplicado, digamos, sistemas como las criptomonedas o inclusive las monedas de Banco Central, como se conocen las CBDCs, o también los archivos de los expedientes. Veía yo hace poco una imagen que me causó mucha gracia, de una persona que preguntaba en un despacho judicial, doctor, señor juez, ¿cómo va mi expediente? Y resulta que varios expedientes y un pesebre encima de los expedientes. Entonces parece muy charro porque nosotros estamos quedados en cierta medida con tanto papel, con tanta forma rigurosa y tradicional de hacer las cosas. A mí, les confieso, a mí me gustan mucho más los libros en físico. O sea, prefiero leerme un libro físico que en PDF. Sin embargo, ya hay muchas personas que están adaptadas a los libros en Kindle Online, en diferentes formas de poder leer virtualmente a través de PDFs, etcétera. Y eso es un mercado que también ha ganado muchísima fuerza. Entonces, vamos viendo también que los carteros que repartían el periódico como antes, pues grandes empresas de periódico pues ya lo tienen virtual, ámbito jurídico, El Tiempo, La Patria tiene su periódico virtual. Obviamente todavía nos gusta el papel, sin embargo, pues cada vez el tema de, por ejemplo, el correo electrónico en notificaciones judiciales. Para mí, yo inclusive en la ley disciplinaria, nosotros tenemos una ley disciplinaria que es la ley 734/2002 que hoy está aplicando. Esa ley, obviamente, 2002 tenía como medios de notificación, entonces tenía correo electrónico para ese momento, pero también tenía el fax y el correo físico. Pero cuando vemos una ley como la 1952, que es el Código General Disciplinario, que todavía hable de fax, realmente vemos que hay un problema en temas de legalidad. ¿Por qué? Porque es que nos estamos remitiendo al fax. Yo tampoco encuentro ahora que se esté utilizando el fax todavía para notificar. Ahora se está aplicando apalancado por los decretos que salieron de urgencia y que fueron muy acertados, el 806, el 491, normas del Código General Disciplinario, normas de la Ley 527, que es ese marco de comercio electrónico aprobado por la CNUDMI de las Naciones Unidas, que logró
digamos, traer unas normatividades que ya nos dieron herramientas de cómo hacer valer mensajes de datos en un proceso, si tenían valor probatorio, si no tenían valor probatorio. Entonces vamos viendo cómo la tecnología cada vez se está impregnando en las actividades que antes se hacían de otra manera. Ahorita la actividad de los jueces vemos como hay ciertos casos en que hay jueces robots. Por ejemplo, en China ya hay un sistema de disputas online que lo falla un robot, se le meten los datos, pero son cierto tipo de casos muy sencillos. Listo. Vamos viendo acá entonces, es la inteligencia artificial, es una reflexión. Preguntar si la inteligencia artificial es igual a la humana es como preguntar si los aviones vuelan igual a los pájaros. Eso es importante porque a veces nos vamos con el paradigma de que la inteligencia artificial tiene que pensar igual que los humanos, que no puede tener sesgos, que tiene ciertos riesgos. Obviamente sí, la tecnología tiene riesgos. Si nosotros compramos un carro para transportar a la familia, es perfecto, pero la persona que compre un carro para meterle una bomba o para atropellar a personas, pues realmente está utilizando una misma tecnología para dos finalidades distintas. Lo mismo la inteligencia artificial, dependiendo de los datos que les ingresemos, dependiendo de la manera que lo movamos, va a ser beneficioso o no para nuestra profesión. Aquí igual, entonces aquí yo les comparto algo que es muy interesante en cuanto a cuáles son las nuevas habilidades que en este momento están demandando digamos, los nuevos abogados. Ya vamos viendo que facultades de Derecho, como ahora la Universidad de Manizales, que va a implementar esa especialización en Derecho Informático, digamos, estando a la vanguardia con las otras universidades, con la Universidad Externado, los Andes, la Sergio Arboleda, que ya están implementando desde hace algún tiempo estudios en innovación, en Derecho Informático, en Legal Tech, etcétera. Vamos viendo cómo digamos, las habilidades de los abogados han venido cambiando a través del tiempo. Entonces, hoy, una primera habilidad importante es la gestión eficiente del tiempo, el uso general de las tecnologías. Bilingüismo es muy importante, negociación y gestión de conflictos, conocimiento legal especializado, capacidad de trabajo remoto. Vemos que ya hay, no como antes pensábamos que la especialidad y el mayor conocimiento es importante. Claro, es muy importante. Sin embargo, se debe acompañar de unas habilidades blandas para complementar muy bien ese rol de abogados que se requieren en el futuro. Conocimiento general de los negocios, desarrollo del software, digamos que ya vienen con menos posición, conocimiento general de finanzas y gestión de proyectos de mejora. Firmas de abogados grandes como Brigar Urrutia, Prieto Carrizosa, etcétera, en Bogotá vienen implementando sistemas de inteligencia artificial de gestión procesal desde hace mucho tiempo y vienen con unas ventajas competitivas fuertes frente a cómo llevar esos procesos, esos litigios, y nosotros estamos llamados a no quedarnos atrás y de coger esos buenos ejemplos para también en nuestra región, en nuestra ciudad, poder llevar casos de éxito a otras partes. Yo, por ejemplo, hace poco les comparto que todos esos temas son tan de vanguardia. Escribí un artículo para ámbito jurídico acerca de si las criptomonedas debían ser reguladas o no, y fue publicado. Entonces eso nos lleva a entender que ese tipo de información, si se hubiera publicado hace unos años, pues realmente no hubiese despertado el interés. Pero a hoy, todo este tipo de temáticas, aunque algunos grupos no son, digamos que no las conocen tanto, de pronto se resisten un poco más, pero ya ahora vienen dándose nuevas aplicaciones, nuevas formas de observar, y eso es un ecosistema que está creciendo mucho. Aquí en Colombia y en Manizales, inclusive, hay grandes desarrollos como de Infojudicial, entre otros sistemas que en este momento se están aplicando de manera eficiente, cómo hacerle más fácil la vida a los abogados. Ya no es necesario irse con una cámara a nosotros mismos a tomarle foto a los estados o llevar un escrito, no, ya los mismos software nos permiten a nosotros ver los estados de manera directa. Entonces, es aprovechar eso, esas nuevas tecnologías. Entonces, es el momento de cambiar el chip. Yo quiero que después de esta charla, ustedes queden con esas inquietudes, más que darles, digamos, respuestas, son unas pequeñas nociones, como generales inquietudes acerca de estos temas, pero entonces es importante tener en cuenta qué aspectos consideras que la inteligencia artificial cambiará en los próximos 10 años para la profesión de los abogados. ¿En qué aspectos crees que debería complementarse la información de un abogado para estar preparado para enfrentar estos cambios? Frente a esa segunda pregunta, ya digamos que hubo un estudio como el que les compartí que ya dijo cuáles son esas habilidades que debemos tener nosotros los abogados y fortalecernos. Sin embargo, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro perfil, a la búsqueda que tengamos, podemos fortalecer, o sea, las personas que
que querían especializarse en un área tradicional del derecho no está mal, eso está perfecto. Sin embargo, es importante complementar eso con el manejo de las nuevas tecnologías, el aprendizaje de habilidades blandas de otro idioma, entre otras muchas cosas que nos van a servir para potencializar ese conocimiento y nuestra profesión como abogados. Me despido con esta frase de Richard Susskind, ya para finalizar y agradecerles por el tiempo que han estado atentos y a las personas que después lo van a ver en YouTube, ya en diferido. El mundo del derecho va a sufrir mayores cambios en los próximos 20 años que en los últimos 200. Esa frase es muy importante, toda vez que, como les dije, esta revolución tiene que ver con las tareas cognitivas de los abogados. Entonces, ya se están dando grandes cambios. Queremos hacer parte de ellos. Los invito a que hagamos parte de esos cambios, que aprendamos diario de cómo ejercer mejor nuestra carrera y aprender un poco de estas tecnologías y quizás no tenerles miedo. Muchísimas gracias realmente por el espacio. Nuevamente al Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Manizales, al doctor Rodrigo, al doctor Misas por la invitación y espero verlos pronto en otras charlas con total disposición de resolver las preguntas que se tengan y agradecerles por este espacio tan maravilloso. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento para usted. Muy amable, la verdad que muy productivo todo esto que nos ha compartido, sobre todo pues estos temas de tantísima actualidad y ponernos en contexto sobre lo que es esta revolución en el cambio del paradigma desde nuestra profesión del derecho. Usted decía algo muy importante ahora y es que a veces nos quedamos como anclados en unos procesos digamos, muy a la antigua de muchas cosas, pero que nos generan, de cierta manera, creo que facilidad para hacer para desarrollar muchas tareas. Usted decía ahorita en medio de su disertación que el tema de la inteligencia artificial va muy anclado al tema del análisis de datos. Eh, digamos que el cuestionamiento o la pregunta que yo hago es, en el ejercicio de la profesión nuestra del derecho, pues sí, hay que hacer mucho análisis de datos en asuntos que son, por decirlo de alguna manera, muy cuantitativos. Pero hasta qué punto también esta inteligencia artificial eh, pudiera tener el riesgo de que en la profesión de abogado o en cualquier otra profesión estuviéramos dejando un poquito de lado lo que es la interpretación de la norma, es decir, asuntos que son muchísimo más académicos y no tan operativos como la inteligencia artificial, porque digamos la inteligencia artificial y todo esto de lo que usted nos habla de análisis de datos, pues sirve mucho es como desde el plano operativo para agilizar procesos, pero hasta qué punto, por ejemplo, y quienes ejercemos nuestra labor en el litigio, en este momento que yo funjo, por ejemplo, como con juez de la sala penal, que uno tiene que hacer el proceso de inmediación de la prueba, ¿cierto? Saber que la persona que está al otro lado de la pantalla en su calidad de testigo realmente esté diciendo lo que es, o temas mucho más complicados como por ejemplo el análisis de un asunto probatorio, de un elemento, ¿cierto? De algo que tiene que ser palpable, que tiene que ser medible y que obviamente pues con este asunto del análisis de datos vamos dejando como de lado. ¿Hasta qué punto eso es contraproducente, por ejemplo, llevar todo este asunto del tema probatorio a temas tan técnicos que lo que requieren en muchas oportunidades es de un análisis o una hermenéutica jurídica? Ese pues como mi primera inquietud. Claro que sí, doctor. Muy buena su apreciación y quizás eso es lo que realmente estamos llamados los abogados, a que la inteligencia artificial no nos supla en aquellas tareas que son de creativas, interpretativas, filosóficas inclusive. Realmente la inteligencia artificial, claro, nos permite hacer un análisis de datos porque hay algo muy importante, que a través de los datos yo puedo gestionar algunos resultados, ¿sí? A través de esa gestión puedo mejorar procesos, porque lo que no se gestiona se deteriora, ¿sí? Entonces, nosotros a través del análisis de datos podemos, y a través de la inteligencia artificial, como ya se tiene hoy, cuando nosotros vamos a buscar una jurisprudencia o una línea jurisprudencial, hay ya herramientas que nos permiten mostrar una línea
inclusive la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ya trae unas líneas jurisprudenciales para ciertos casos donde nos dice cuál es la probabilidad y en qué salas están fallando de una u otra manera. Para nosotros como abogados litigantes va a ser mucho mejor en el momento en que estamos buscando una jurisprudencia y ya nos salga una línea, inclusive por efectos de la seguridad jurídica. Si bien esa inteligencia no nos va a interpretar aún, sí es importante tenerla en cuenta porque nos va a encontrar patrones. Entonces nosotros cuando buscamos en Google, Google ya es una inteligencia artificial, ya realmente uno no va como antes iba uno a los libros de jurisprudencia o se va uno a la Corte Constitucional a mirar la gaceta de la jurisprudencia, no, realmente ya nos metemos a la página a través del buscador de sentencias, encontramos la sentencia que mejor se acople a nuestro caso y podemos solventarla ya de manera creativa, de manera interpretativa en el caso. Entonces, muy atinado su comentario, digamos, esa inquietud acerca de lo que puede brindarnos la inteligencia artificial como una ayuda que ya nos está dando, porque buscamos, nos permite filtrar y buscar con más precisión sentencias que vayan complementándose al caso, sin embargo, que aún no nos permite todavía y que todavía esperemos que no lo haga, realizar tareas interpretativas, filosóficas, tareas que vayan mucho más de ese simple automatización de los procesos. Muchas gracias, doctor. Por aquí hay una de nuestras personas que están conectadas, Natalia Castaño, nos plantea la siguiente inquietud, o concretamente a usted, doctor, que es el experto en este tema disciplinar. Nos pregunta que hasta qué punto la inteligencia artificial podría llegar a vulnerar el derecho a la intimidad. Una gran pregunta, Valentina. De verdad que eso es algo que los países han empezado a combatir. Con el caso que yo les comentaba del Cambridge Analytica, vemos que la inteligencia artificial se ha venido, digamos que entrometiendo en cierta medida en esa parte de la intimidad o digamos generando ciertos riesgos para derechos fundamentales. Nosotros tenemos que estar a la par de ese marco ético, por eso en Colombia se produjo ese marco ético para implementación de la inteligencia artificial, que dentro de esos logros o esos objetivos es que no estén involucrados nuestro derecho a la intimidad. En Europa, por ejemplo, se tiene una normatividad que es la GDPR, que es la forma de protección de datos, allá son muy rigurosos con la protección de datos, frente a lo que nosotros podemos brindar y frente a la forma en cómo grandes plataformas pueden tratar los datos de nosotros. Entonces, es siempre tener ese consentimiento informado, buscar que siempre se guarde eso. Obviamente, al día de hoy, la intimidad ya digamos que se ha desconfigurado un poco frente a lo que estas plataformas pueden llegar a ser, las grandes bases de datos, entre otras. Sin embargo, hay que empezar a fortalecer esa protección de datos colombiana, por ejemplo, a través de la normatividad que ya se tiene, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, poner en conocimiento ese tipo de intromisiones que se pueden realizar a nuestro derecho a la intimidad y recopiladas por esas big data que finalmente son procesadas por inteligencia artificial. Entonces, el llamado es siempre a que haya una regulación idónea, pero también que se tengan las herramientas jurídicas para evitar de que esos datos sean tratados de manera no consentida, porque hay gente que consiente finalmente que le traten los datos, pero hay personas que no. Entonces, que en esos casos en que lo hicieron de manera inadecuada, pues que las herramientas jurídicas estén allí para poder defender ese tipo de situaciones. En Europa, en España ha pasado con el derecho al olvido, cuando a mí me aparecen todavía registros de algo que yo, digamos, una condena que yo ya saneé o yo ya salí absuelto y todavía aparecen registros de diferentes redes sociales, pues digamos, hay casos en Europa muy fuertes donde se ha tratado de buscar que las redes mismas bajen esa información. Y Google, por ejemplo, fue una de las empresas que estuvo como involucrada en ese caso, muy conocido acerca del derecho al olvido. Entonces, ese tipo de tratamientos de datos, claro, es lo principal en este momento en cuanto a intromisión a los derechos fundamentales. Por eso me parece muy interesante la pregunta, pero para eso está, digamos, lo que se está implementando, ese manejo ético de los datos, que es uno de los principios fundamentales para aplicar la inteligencia artificial. Doctor Cristian, muchísimas gracias. No veo por acá más preguntas al respecto. Yo creo que estos temas de inteligencia artificial, de derecho informático, de informática jurídica, que repito, son temas que a veces, o vocablos que a veces confundimos, pero que tienen sus marcadas diferencias, eh, poco a poco nos van invadiendo. Este tema de la pandemia nos recordó
que esto está más vigente que nunca y que de aquí en adelante pues encontraremos mucho más tecnificado este asunto del derecho informático. Y a eso le estamos apuntando desde la Facultad de Ciencias Jurídicas con esta propuesta de formación posgradual en Derecho Informático. Esperemos muy pronto sea aprobado por el Ministerio de Educación, su registro calificado. Esto de la informática no es solamente, y lo entendemos para el campo jurídico, sino para cualquier otra rama, cualquier otra disciplina. Doctor Cristian, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una charla bastante productiva, muy interesante. Esto nos va tocando poco a poco a todos. Esperamos poderlo volver a tener a usted en estos escenarios académicos, en nuestra universidad, que es la suya también, en nuestro programa de Derecho, que también será el suyo, y en esta propuesta de Derecho Informático, donde esperamos tenerlo también como parte de nuestro cuerpo docente. A Muchas todos los gracias. que se conectaron esta noche les agradecemos mucho la paciencia que tuvimos o que tuvieron con este impasse tecnológico y que aquí estamos y seguiremos fortaleciendo todas estas charlas, todos estos webinars, foros y demás asuntos que nos fortalezcan todas estas inquietudes académicas que tenemos. Doctor Cristian, un abrazo, muchísimas gracias a todos también los que estuvimos presentes. Una feliz noche y espero podernos volver a encontrar en otro escenario muy pronto. Muchísimas gracias, doctor Misas. Muchas gracias a la universidad. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Una buena noche. Un abrazo para todos, una feliz noche, muy amables.